Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Alfaro, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quisiera comentar con ustedes algunas reflexiones relativas a la propuesta de reforma del Código Procesal Civil, específicamente relativa al contradictorio, al principio de contradicción que se ha incorporado en esta propuesta de reforma. El comentario va a estar referido en este primer tiempo. Primero, expondré los fundamentos o las razones que desde mi parecer han incidido en la regulación del contradictorio, en esta regla expresa que ahora está en el proyecto de reforma. Y la segunda parte de esta exposición está centrado en analizar precisamente cuáles son estas reglas específicas, estas particularidades que viene con ocasión de esta propuesta de incorporación en el título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Okay? Entonces, en cuanto a los fundamentos, ¿no? Bien es sabido que el contradictorio es un principio jurídico procesal que se encuentra previsto y si no expresamente, al menos hay un reconocimiento por la doctrina de manera mayoritaria como un elemento importante en la formación del proceso. De hecho, inclusive se conceptúa el proceso considerando el contradictorio. Recordemos, Elio Fazzolari decía, por ejemplo, que el contradictorio o que el proceso no es otra cosa que el procedimiento en contradictorio, ¿no? El contradictorio, entonces, en este sentido, es el método del proceso. Es decir, la idea de dialéctica que supone un proceso, y en este caso un proceso judicial, se encuentra desarrollada a partir precisamente del contradictorio. En ese sentido, el contradictorio también tiene diversos sentidos, diversos significados, ¿no? Que también considero que han incidido en el modo de regulación, sobre todo en las instituciones específicas. Así, por ejemplo, se habla de un contradictorio en sentido lógico formal, ¿no? Que históricamente fue así como fue planteado el contradictorio, ¿no? En Brocardo, altera et altera par, ¿sí? Audiatur et altera par. Pero que contemporáneamente se habla de un sentido fuerte del contradictorio, un sentido que no solo está ceñido, y aquí es importante tener en cuenta esto porque lo vamos a ver reflejado en la propuesta de reforma, no solamente en la primera etapa del proceso, no solamente respecto de las partes nada más, sino que el sentido contemporáneo, el sentido fuerte, como diría Nicola Picardi, supone un compromiso no solo de las partes, sino también del juez en la dirección del contradictorio. Además, no solamente en la primera etapa del proceso, sino durante todo el proceso. ¿Okay? Y también un derecho de influencia, es decir, que el juez pueda tomar en cuenta estas participaciones de las partes. Aquí también convendría considerar un fundamento importante que subyace en esta regla, que es el tema de la función epistémica que cumple el contradictorio. El contradictorio es un complemento epistémico para la toma de una decisión y para la reconstrucción correcta y verdadera de los hechos. Esto ha incidido en muchos estados, teniendo en cuenta que muchas constituciones han reconocido expresamente, como el caso de Italia y el caso de la Constitución brasileña, y otros de manera implícita, es decir, alojados dentro del debido proceso según diversas interpretaciones que han realizado los tribunales constitucionales, como es el caso del Perú, que tenemos un reconocimiento implícito dentro del debido proceso. Esto es importante, sobre todo, y aquí ya voy descendiendo a los aspectos relativos a la propuesta de reforma en torno al contradictorio, porque si decimos que es un derecho fundamental procesal, dada su relevancia para el proceso, esto significa una eficacia, conlleva una eficacia vertical en todos los poderes públicos, es decir, vincula a los poderes públicos, esto es, al juez, al ejecutivo y también al legislador. Es decir, el legislador debe, en propuestas de reforma como esta, por ejemplo, considerar el contradictorio en el tratamiento o articulación de cualquier institución de manera necesaria, no podría prescindir de eso. Y estas son las razones que considero que subyacen o están detrás de estas reglas legales. Ahora quiero referirme a la propuesta específica ya de cómo está arreglado el contradictorio. Aquí dos aspectos principales. Primero, en cuanto al
perfil histórico. Es la primera vez que se reconoce expresamente al contradictorio un código procesal. De hecho, en nuestra historia, de los textos procesales que hemos tenido, no se encuentra ni en el Código de Enjuiciamiento en materia civil de 1852, ni el Código de Procedimientos Civiles de 1912, ni el vigente del 93, una regla expresa del contradictorio. Es la primera vez que encontramos. Entonces, esto es muy interesante y que también a nivel de comparación en otros sistemas de justicia lo encontramos también como en el Código de Procedimientos Civiles italiano, también está el contradictorio, y también en el Código Procesal Civil francés. En estos dos códigos, por tomar como referencia dos de los más prestigiosos códigos procesales, se encuentran expresamente también reconocidos. En el caso del último tiene un mayor tratamiento, del artículo 14 al 17 hay una abundante reglas en cuanto al contradictorio, creo que es el referente en cuanto a su regulación. Ahora bien, algo característico que se puede notar de la revisión del tratamiento en general de todo el título preliminar es que se ha eliminado las denominaciones principios. Se ha tenido bastante cuidado en no llamar a todo principio, y esto me parece bien. Sin embargo, en cuanto al contradictorio, que sí es aceptado de manera mayoritaria en la doctrina, en los tribunales de justicia también, en la jurisprudencia, se acepta que es un principio. Entonces, aquí debió considerarse, si bien otras reglas no pueden ser necesariamente principios, pero el contradictorio sí creo que debió considerarse bajo esta denominación, como ciertamente en Italia y en Francia no tiene ningún problema llamarlo como principio. Esto es importante, tiene una importancia práctica también para no equiparar reglas o técnicas con los verdaderos principios. También un dato importante es que se señala expresamente que su relevancia o su puesta en práctica a veces en todo momento del proceso. Aquí es un reflejo del sentido fuerte del contradictorio que habíamos comentado, y también la oportunidad que debe darse a las partes para manifestarse en el proceso, es decir, que el contradictorio se agote en la posibilidad efectiva que el juez debe dar a las partes para que participen abiertamente de manera previa, ¿no? Un dato ya final para cerrar este comentario es que la extensión del contradictorio supera aún aquellos casos de poderes ex oficio, ¿no? Y así se deja constancia en esta propuesta de reforma, lo que en efecto me parece correcto, sin embargo, creo que en cuanto a la forma, si bien el legislador, en este caso en la propuesta de reforma, se dice que puede ser fijando audiencias, convocando a los abogados en entrevistas de despacho, luego veremos en la segunda parte que en las instituciones donde se ven reflejadas o proyectadas el contradictorio, se ha privilegiado la forma escrita, ¿no? Esto de correr traslado, de poner en conocimiento en realidad y no convocar una audiencia, pese que la propuesta de reforma dice que el juez utilizará la manera más adecuada, es muy notorio la preferencia en el uso de la forma escrita para articular el contradictorio. Muy bien, entonces en el siguiente video hablaré de cómo el contradictorio en la propuesta de reforma ha incidido en las demás instituciones. Muchas gracias.